Bienvenidos al nuevo capítulo de capacitación sobre procesos innovadores en la producción y procesamiento del café, eh, financiado por el programa Conectando Centroamérica del Centro de Promociones a las Importaciones de Países en Desarrollo por los Países Bajos. Hoy vamos a concentrarnos en el tópico de recomendaciones específicas para los protocolos de fermentaciones controladas en café. Inicialmente vamos a invitar al doctor Mario Fernández, quien es el director técnico del Specialty Coffee Association, con varias preguntas. La primera es, doctor, ¿cuál es su opinión sobre las levaduras para el procesamiento de cafés especiales? Yo creo que hay una obsesión un poco exagerada por las levaduras y la importamos de otras industrias como la de la cerveza o la del vino, en las que el microorganismo central es la levadura, ¿no? Saccharomyces cerevisiae. Y ellos han resuelto muchos de sus problemas técnicos trabajando, manipulando a la población de levaduras. Pero en el caso del café, tenemos fermentaciones de múltiples poblaciones en las que la levadura ni siquiera es la más importante, ¿no? En el caso del café tenemos bacterias de todos tipos, entre ellas las bacterias acidolácticas, que son muy, muy importantes. Tenemos levaduras, tenemos incluso mohos que participan en la fermentación del café. Entonces, introducir levaduras simplemente porque eso es lo que ha funcionado en otras industrias, yo pienso que es partir de una posición errada, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios científicos que han inoculado el café con cultivos de bacterias ácido-lácticos y sus resultados han sido mucho mejores que con levaduras en cuanto a la tasa, ¿no? Otra situación es que, bueno, aun cuando habláramos de levaduras, no tienen por qué ser levaduras comerciales o levaduras extrañas a nuestra región ecológica, no nativas, ¿no? Siempre hay levaduras nativas en la finca que se pueden aislar y se pueden cultivar. Y esas seguramente van a aportar un sabor más característico del terroir, del territorio, que una levadura traída de fuera. Entonces, además está la consideración que tú dices que es una consideración como ética o ecológica de que abusar de las levaduras puede desplazar a la biodiversidad nativa, que es, yo creo que es un riesgo real. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, primero que la levadura no es necesariamente la población microbiana más interesante, puede haber otras. Luego, que el inóculo no necesita ser comercial o importado, puede ser desarrollado a partir de microbios nativos por la cooperativa o por la región o por el propio productor, ¿no? Y tercero, que no olvidemos que los microorganismos son parte de la identidad de nuestro café, ¿no? Al introducir otros microorganismos, bueno, hay el riesgo de perder parte de esa identidad, a veces quizá para siempre. Ok, la otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los factores que influyen en la consistencia del procesamiento de los cafés? Lo primero es que estemos conscientes de cuáles son los factores que están afectando al café, a la calidad. Si no estamos conscientes de que pueden ser factores, no los vamos a controlar, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo, lo que yo le llamo el efecto del sábado, porque los sábados la gente corta menos café y entonces el tanque
se llenan un poquito nada más y tienes una capa muy delgada. Y aunque todo lo demás lo hagas igual, esa diferencia en volumen y en geometría va a darte una diferencia en sabor. Nada más porque el sábado cortaron un poquito café y entonces tienes menos cantidad en el tanque. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cantidad de café en el tanque, la forma, la altura del café en el tanque y la geometría de esa masa de café son un factor importante. Si tú no estás consciente de que son un factor importante, no lo vas a controlar, no lo vas a medir. Si tú ya sabes que la cantidad es importante y que la geometría es importante, puedes empezar a controlar eso y a tomar acciones para que eso sea consistente. Ok, la otra pregunta sería, ¿cómo pueden los productores iniciar con los protocolos controlados? Mi primera recomendación siempre es que cada vez que vayas a hacer experimentos los hagas a pequeña escala, ¿no? Yo siempre recomiendo 12 kilos de cereza por partida. 12 kilos. 12 kilos de cereza es mi número mágico para los experimentos. 12 kilos de cereza se vuelven más o menos como 2 kilos de café verde. Los puedes manejar como en 1 metro cuadrado, más o menos, cuando está secando el café natural, o menos de 1 metro cuadrado. Es suficientemente representativo de lo que está pasando con ese proceso, pero si se echa a perder, pues no vas a perder todo tu patrimonio, ¿verdad? Eso es lo importante. O sea, creo que la esencia del consejo es que siempre que hagas experimentos, hazlos a pequeña escala. Otro consejo muy importante es que siempre cambies una sola variable a la vez para que puedas entender cuál fue el impacto de esa variable. Porque si hoy haces un café natural y dejas que lo haces en secado rápido, mañana haces un café lavado, luego con un secado lento y ya tienes una combinación de variables que no sabes qué es exactamente lo que está influyendo en el sabor, ¿no? Entonces, cambiar una variable a la vez, por ejemplo, el tiempo de fermentación o el pH o la velocidad de secado o la madurez, el punto específico de madurez de la materia prima. Y comparar cómo esa variable en diferentes niveles afecta el resultado final en la taza. Ok, ahora vamos a tratar de exponer de una manera muy concisa cuáles son diferentes alternativas a protocolos de procesamiento que podemos usar en base a fermentaciones controladas para cafés especiales. Ok, yo voy a dividir esto en los 3 grandes grupos de proceso. Uno es café lavado, desmucilaginado. El otro van a ser con el cual vamos a empezar. El otro va a ser los cafés honey y después los cafés naturales. En el café lavado, las distintas opciones de proceso son fermentaciones, puede ser, se fermenta el café en seco o sumergido. Eso quiere decir dentro de un líquido, llámese agua, llámese mosto, llámese una solución, ¿verdad? Antes de despulpar. El próximo tipo de fermentación que se puede usar es hacer una fermentación seca, o sea, la cereza sin despulpar, sin agua, sin líquido o con agua o con líquido, se despulpa y posteriormente se lava el mucílago. La otra fermentación que le llamamos doble fermentaciones es cuando se fermenta seco y se despulpa y se vuelve a fermentar seco, o cuando se fermenta sumergido, se despulpa y se vuelve a fermentar sumergido.
o la variable de no fermentar, que es lo normal, se despulpa y se procede a fermentar el café antes de lavar. La otra son las dobles fermentaciones secas o las dobles fermentaciones sumergidas con el café despulpado y con un doble lavado. Cada vez que se fermenta, se lava, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos de fermentación ocurren antes del secado, ¿verdad? El otro tipo de procesos son, de igual manera, para los cafés honey o despulpados con mucílago, ¿verdad? Aquí se hace una fermentación seca o sumergida de la cereza antes de despulpar, o no se hace ningún tipo de fermentación, se despulpa la cereza fresca. Posterior al despulpe, ¿verdad? Se fermenta en seco, o sea, sin sumergirlo, sin agregarle líquido, ese pergamino despulpado antes de lavar, ¿verdad? Sin lavar, no se lava. En el honey no lavamos el café. Y la doble fermentación, que se puede fermentar seco la cereza antes de despulpar y seco el pergamino despulpado con su mucílago. Seco la cereza antes de despulpar y se puede fermentar sumergido en su mosto, en su jugo o en agua posterior al despulpe. Y la otra es sumergida primero y posteriormente se despulpa y se hace una fermentación seca. Cuando yo digo seca o sumergida, se hace sumergida y sumergida. Y la doble fermentación igual. O sea, simplemente se deja un periodo de presecado entre cada una de las dos fermentaciones y son después del despulpe, como es el caso del honey. En el caso de los naturales o cereza seca, son menos opciones, porque usted no despulpa. Se fermenta en seco o sumergido antes de ponerlo en el patio, en las camas o en el presecado. O se hacen doble fermentaciones. Se hace una fermentación seca, se le da un secado o un presecado y se vuelve a fermentar. O se hace una seca, se le da un presecado y se fermenta sumergido. O se fermenta sumergida la cereza, se le da un presecado y se vuelve a hacer otra fermentación en seco. O se hacen ambas sumergidas. O se hace una doble fermentación con periodo de presecado. Es indispensable el periodo de presecado entre cada fermentación que estamos tratando en el caso de naturales. Ok, se habla mucho ahorita y el doctor Mario Fernández nos habló de fermentaciones, ¿verdad? Y las inoculaciones, que es una de las cosas que está de moda hoy en día con los productores. Por supuesto, hay más investigación, hay más ciencia y hay inoculaciones, simplemente significa agregar este tipo de levaduras o bacterias comerciales que se usan en otras industrias, vino de bebidas principalmente, champaña, sake, licores, vinagres, para alterar la microbiota que tenemos ya en el café y lograr sabores específicos que se están evaluando con ese tipo de productos. Pero que quede muy claro, son productos exógenos al café, no vienen del café, no vienen de la planta de café, no vienen de su finca. Entonces el manejo debe ser con mucho cuidado con los productos residuales de esa fermentación. Las levaduras o bacterias con hongos nativos, que es lo que más estamos investigando hoy en día nosotros mismos, que es identificar cuáles son las cepas de levadura o de distintos microorganismos o distintos ácidos que tenemos en nuestro café o en nuestro mosto o jugo, ¿verdad? Del café, producto del despulpo de las fermentaciones, y es nuestra propia biota. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es parte esencial de nuestro terroir, de nuestro sabor. Entonces, si logramos reproducir cuáles son los organismos que tienen más acciones sobre nuestro proceso de fermentación controlado, entonces podemos reproducirlos y volverlos a inocular buscando mayores intensidades o poder saber cómo jugar con sus poblaciones durante los procesos de fermentación. Y la otra, la acabo de mencionar, son los ácidos orgánicos o enzimas activadoras, principalmente en la producción de ácidos acéticos, ácidos lácticos, que tienen mucha influencia en los sabores
y en los aromas del café. Otro de los tipos de procesos con fermentaciones controladas que se está haciendo son las maceraciones carbónicas o nítricas. Esto es inyectarle gas, en este caso fermentación carbónica con CO2, para reemplazar los gases del oxígeno y los gases que se están expulsando del recipiente o del tanque o de la bolsa de donde se está llevando a cabo la fermentación de la masa de café. Llámese entero, masa de café, cereza entera o despulpada, lavado sin lavar. Y lo que se busca aquí es lograr un desarrollo, un control de distintos microorganismos, induciendo las altas concentraciones de CO2 en el espacio vacío de gas, ¿verdad?, que tenemos, que no tiene líquido ni sólido, dentro de nuestros tanques o recipientes de fermentación. Aquí yo les voy a dar 10, 15 recomendaciones en base a mi experiencia de cómo poder jugar con las distintas opciones que tenemos en protocolos para fermentaciones controladas. Para mí estos son reglas de oro, reglas básicas. La primera es tener disciplina y organización dentro de nuestro proceso de cosecha y post cosecha. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener un control diario de mi cosecha, de qué lote de la finca viene, cuántas libras de cereza son, quién las cosechó, eso es clave también, saber quiénes son mis mejores cortadores y de qué variedad es. En caso que usted esté procesando variedades separadas, que es lo que más recomendamos. La segunda recomendación es trabajar, cuando yo voy a trabajar en fermentaciones controladas y voy a usar un protocolo que no es la rutina mía, en mi beneficio o en mi proceso, entonces hagámoslo con lotes pequeños. Inclusive la tendencia ahorita es a mercados con maceraciones carbónicas, con fermentaciones prolongadas, con inóculos, que son sabores a veces fuera de lo normal de los perfiles de taza de esa variedad en nuestras fincas o en nuestra área de producción. Entonces, la tendencia son lotes pequeños que se están yendo a nichos de mercado más específicos y de mejor precio, pero más exigentes que en los mercados regulares de cafés especiales. El otro punto muy importante es el riesgo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una buena disciplina, una buena organización para llevar mis registros en orden y poder saber qué estoy haciendo todos los días en mi beneficio, entonces yo puedo empezar a probar con lotes más pequeños. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esos lotes yo tengo que llevarlos toda la cadena de proceso hasta el secado, donde siga habiendo fermentación, y posteriormente al secado tengo que llevarlo a la parte de catación o control de calidad, donde yo voy a decidir si mi proceso me resultó o lo que hice nuevo me gustó o no me gustó. Y como bien dijo el doctor Mario, tenemos que estar muy claros en que estos procesos debemos evaluar una variable a la vez. Si cambiamos 10 cosas, a las finales nos vamos a enredar y no vamos a saber cuál de esos factores que cambiamos fue el que en realidad tuvo incidencia en el mejoramiento de nuestra calidad en taza. Lo otro son cualquiera que sean los procesos su condición como productor, cualquiera que sean los procesos, ya sea lavados, honey o naturales, cuando usted va a hacer su fermentación, usted tiene que adaptarse a su sistema. Esto se puede hacer productores muy pequeños en bolsas plásticas o bolsas Grain Pro, o se puede hacer en tanques de plástico o tanques de acero inoxidable o tanques con regulación para distintos factores, ¿verdad? Como temperatura, pH, contenido de gas, etc. ¿verdad? El otro aspecto, la otra recomendación que le doy es hay que comparar, ¿verdad? Hay que comparar ¿qué? Hay que comparar si yo estoy usando un tanque o estoy usando una bolsa plástica, yo tengo que estar midiendo qué factores, temperatura en la masa de mi café y en el ambiente, o sea, en el cuarto donde estoy
haciendo mi proceso de fermentación. Entonces yo debo saber cuál es la temperatura de ese cuarto durante 24 horas, cosa que yo pueda mantener esa temperatura y registrarla para poder replicar la condición. ¿Qué pasa? Si yo saco ese tanque o esa caja y la pongo en otro lugar que tiene condiciones de temperatura distintas, mi fermentación va a ser diferente. El otro es lo mismo que le vengo diciendo. Yo puedo meterme en procesos de fermentaciones muy controlados con equipos donde yo puedo manipular inclusive los gases que se están produciendo o los gases que tengo en el ambiente de la masa que se está fermentando para lograr controlar las poblaciones de microorganismos que se están reproduciendo en esa masa de café. El otro punto es clave, aprender a saber, uno, qué tenemos en nuestra finca, ¿verdad? Si tenemos una buena calidad de taza en una variedad y estamos haciendo fermentaciones secas o sumergidas en agua o sin agua, o usando el jugo del café, porque cada vez que fermentamos va a producir líquido, ese líquido lo podemos sacar tratando de que no se contamine directamente de los tanques o recipientes de fermentación a galones o tanques donde podamos mantenerlo sellado, ¿verdad? Y usarlo inmediatamente en otras bachadas. Eso es una manera, como bien explicó Mario, de usar y seguir reproduciendo nuestras cepas nativas de microorganismos. Aunque no sepamos cuáles son, están allí, ¿verdad? Y el concepto de si la fermentación es anaeróbica o es aeróbica, como bien explicó Mario, es muy difícil tener condiciones anaeróbicas 100%, pero sabemos que sumergidas hay menos oxígeno que cuando no se sumerge la masa de café, se desentera o despulpada dentro de ningún recipiente. La otra es poder identificar esos microorganismos, ¿verdad? Y lograr establecer las correlaciones que tenemos entre los sabores que tenemos en las tazas que estamos evaluando y los microorganismos que hayamos podido aislar de nuestras propias cepas, de nuestras propias cepas nativas, como esto, ¿verdad? Esto es un café despulpado o un honey fermentándose en su mosto, ¿verdad? La otra recomendación es contratar un buen laboratorio que puedan hacer el trabajo del mapeo microbiológico. ¿Qué significa eso? Identificar cuáles son los microorganismos que tenemos presentes en las fermentaciones durante el beneficio húmedo o el beneficio o la parte de secado, que es bien importante. El café sigue fermentando, ¿verdad? Aunque hayamos salido y va el proceso de fermentación y los microorganismos siguen trabajando a través de todo ese proceso. Entonces, el otro es que la principal levadura que estamos usando es el Saccharomyces, ¿verdad? No solo en café, sino en distintas bebidas. Y lo que estamos buscando aquí es ver qué nos da mejores resultados. Entonces, por eso se están probando, ¿verdad? Se está incursionando en usar levadura que se usan en distintas industrias para producción de jugos de frutas o de licores, ¿verdad? La otra es, si usted no se ponga a producir algo que usted no sabe a quién se lo va a vender. Entonces, desarrolle su mercado. Si usted encuentra un cliente que le gusta fermentaciones largas o fermentaciones cortas, o no le gusta café fermentado con inóculos, entonces usted tiene que identificar cuál es su mercado y a quién se lo va a vender. Y de esta manera, lo ideal es conseguir un tostador o un cliente que se vaya directamente. Aquí yo tengo el caso de dos salvadoreños muy famosos, Beto Ochoa y Nacho Gutiérrez, ganadores de Taza Excelencia y con compradores que prácticamente se casa uno con el comprador, ¿verdad? Entonces, si el comprador me pide que yo pruebe algo que él probó en otro lado o en otro país o de otro productor, entonces yo lo pruebo. ¿Por qué? Porque él me lo tiene que comprar, ¿verdad? Entonces son cuestiones bien lógicas, pero claves, ¿verdad? Lo otro es que tenemos que seguir monitoreando qué pasa durante el secado, ¿verdad?
y no solo el secado, durante el proceso de reposo. Recuerden que el café natural principalmente es una fruta deshidratada que sigue habiendo distintos procesos de fermentación, inclusive durante el reposo. Y un ejemplo muy claro es con los ácidos acéticos, ¿verdad? Que el mucílago puede estar muy rojo, pero esos sabores acéticos se pierden con más reposo, se vuelven dulces. Entonces, todo esto tiene que ver con distintos tipos de fermentación y cómo aprender a medir lo que estamos haciendo durante los procesos de beneficio y secado. Entonces, estas son recomendaciones muy básicas que en base a mi experiencia personal les quiero dejar y le agradezco mucho a todos los otros socios del programa por estar apoyando el desarrollo por la calidad del café especial de los productores en Centroamérica.